Bienvenidos a la Cátedra Gerencia del Desempeño, Calidad y Riesgos en Proyectos. Para finalizar nuestro estudio sobre la gestión de riesgos, en esta oportunidad vamos a analizar el tema número 4 referente a la evaluación y respuestas a los riesgos. La cuantificación del riesgo consiste en asignarle un valor con el cual podamos medir su nivel de impacto y su probabilidad de ocurrencia. En la gestión de riesgos contamos con dos formas de cuantificar el riesgo. La primera forma corresponde al análisis cualitativo, el cual evalúa el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados. En este proceso, los riesgos se ordenan de acuerdo a su importancia relativa sobre los objetivos del proyecto, es decir, una vez identificados los riesgos, los vamos a clasificar de mayor a menor considerando su nivel de impacto, su nivel de importancia. La probabilidad de ocurrencia de un evento lo vamos a medir bajo términos descriptivos como baja, media o alta. La otra forma de cuantificar el riesgo consiste en el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Este análisis permite cuantificar la probabilidad de ocurrencia en términos de porcentaje y el impacto en términos de dinero, de manera tal de que nos permita priorizar los riesgos según su importancia relativa. O sea, a mayor impacto, a mayor probabilidad de ocurrencia, a mayor porcentaje, a mayor cantidad de dinero que considere este impacto, ese tendrá su importancia relativa. Por supuesto, este análisis requiere una disposición de datos muy amplia, ya que comúnmente se realiza a través de simuladores de riesgo. Y estos simuladores de riesgo son unos procesos, unos programas que manejan mucha data a través de simuladores estadísticos, y se requiere bastante información para que las iteraciones de los programas nos den resultados confiables. ¿Qué obtenemos entonces después del análisis de los riesgos? Vamos a obtener una ficha muy importante que la vamos a denominar registro de los riesgos actualizados. A través del resultado del análisis cualitativo, que utilizamos términos descriptivos, vamos a obtener los riesgos priorizados agrupados por categorías, la causa de cada riesgo, los riesgos que requieren respuestas a corto plazo, los riesgos que requieren análisis adicional cuantitativo, aquellos que cuentan con una data amplia para que puedan usar los simuladores de riesgo, los riesgos de baja prioridad para ponerlos en segundo plano, los mecanismos de seguimiento continuo que vamos a ejercer sobre los riesgos que hemos identificado, la tendencia de los resultados por otros análisis si es necesario. En cuanto a los resultados que vamos a obtener del análisis cuantitativo, va a ser los posibles escenarios del proyecto establecidos para los objetivos realistas, alcance, tiempo y costo. Entonces, para realizar el análisis cualitativo de riesgo vamos a necesitar el plan de gestión de riesgo, la línea base del alcance y el registro de riesgo. La probabilidad de ocurrencia de un evento podría calificarse con los términos descriptivos como baja, media o alta. También podría calificarse con un puntaje numérico. Usted puede decir 1, 2, 3 considerando bajo, medio o alto. Es para darle un valor significado, un valor de interpretación visual, ¿no? El impacto de riesgo sobre los objetivos del proyecto también podría ser calificado con una escala cualitativa o en términos descriptivos, por ejemplo, muy bajo, muy alto, sobre una escala numérica también entre 0 y 1. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de probabilidad de impacto, donde tenemos en la línea superior el impacto medido entre el 1 y el 10. Esto es a criterio de la organización o los usuarios, y la probabilidad la califica entre muy baja y muy alta, y el resultado entre los valores que se les asignan o la clasificación está dada de acuerdo al producto que se considera entre el impacto y la probabilidad. Por otra parte, el análisis cuantitativo de riesgo se realiza después de priorizar el análisis cualitativo. O sea, primero hacemos el análisis cualitativo, vemos la priorización de los riesgos, y aquellos riesgos que merezcan o necesiten un análisis más profundo porque se cuenta con la data necesaria para mover los simuladores de riesgo, entonces hacemos el análisis cuantitativo. Y va a ser necesario, por supuesto, contar con una base de datos lo suficientemente amplia para manejar este tipo de simuladores de riesgo.
¿Qué herramienta vamos a utilizar para el análisis cualitativo? Bueno, existen varias de carácter estadístico, de carácter analítico, y en primer lugar tenemos las distribuciones de probabilidades que corresponden a la utilización de este tipo de curvas, ¿no? En este caso, la distribución triangular que utiliza la moda a través de un rango mínimo medio, y la distribución beta que establece una curva, especie de curva de Gauss, donde establece los lineamientos o los parámetros más probables, los más optimistas y los más pesimistas. Esos son modelos netamente estadísticos. Tenemos también el análisis de sensibilidad a través de un gráfico que se llama el gráfico tipo tornado. Establece las amenazas y las oportunidades y las amenazas, ¿no? De mayor a menor. También tenemos el árbol de decisión, que sencillamente te analiza escenarios con nodos de decisión. Para este caso, la alternativa 1 tiene tres posibles eventos de solución, y la alternativa 2 tiene apenas una, y el resultado para tomar la decisión va en función de un valor numérico o un valor monetario esperado. También tenemos los modelos de simulación, que son más complejos, que utilizan amplísima data, y uno de los modelos más conocidos, más populares, es el modelo de Monte Carlo, que establece este tipo de gráfica, ¿no? con un rango medio, un percentil, un escenario optimista y un escenario pesimista. Y tenemos por último lo que ya conocemos como valor monetario esperado, que lo que significa es el resultado de la probabilidad por el impacto. Entonces son algunas de las más importantes herramientas que se utilizan para el análisis cualitativo de riesgo. Del resultado que obtengamos del análisis cualitativo cuantitativo de los riesgos, podemos obtener entonces lo que vamos a denominar la matriz de probabilidad e impacto, que es una cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto. Así tenemos una simple matriz donde tenemos por el lado de la X la probabilidad, por el lado de la Y el impacto, y con un valor numérico de probabilidad del 1 al 3, y el impacto igual del 1 al 3, y el producto del encuentro de esa doble entrada nos va a dar entonces el resultado de la exposición al riesgo. Por ejemplo, si tenemos una probabilidad de 2 de ocurrencia media y un impacto de 2, el resultado de 2 por 2 es 4. O sea, sencillamente eso, pues. Así sucesivamente. El umbral verde significa bajo impacto, el amarillo medio, y el rojo alto impacto en los objetivos del proyecto. La matriz va a servir para organizar los valores de clasificación de los riesgos según sus niveles de impacto y probabilidad. De esta manera, la matriz de riesgo especifica las combinaciones de probabilidad e impacto que permiten que los riesgos individuales del proyecto sean divididos en grupos de prioridad. Y aquí tenemos, por ejemplo, una matriz de riesgo dividida por grupos de prioridad, donde tenemos un identificador ascendente, el tipo de riesgo por clasificación de grupo, de prioridad, tecnología, cronogramas, experiencia, mercado. Aquí tenemos la descripción del riesgo, tecnología nueva, dependencias externas del proyecto, uso de las técnicas de control, cambios económicos. Tenemos el impacto que le asignamos a ese tipo de riesgo, la probabilidad de ocurrencia, la exposición del riesgo, que es el resultado numérico del impacto por la probabilidad, y la calificación de ese nivel de riesgo, que tiene un valor y un nivel. La calificación de las probabilidades, en este caso, va de bajo a alto a través de un valor, que implica alta posibilidad, media posibilidad y baja posibilidad de ocurrencia, mientras que la clasificación del impacto también la estamos jerarquizando a través de términos descriptivos, alto, medio, bajo, o un valor significativo, un valor apreciativo, pues, alta afectación, media afectación y ninguna afectación. La clasificación del riesgo va a permitir entonces identificar aquellos riesgos que, si llegara a ocurrir, tendrían un mayor impacto en el proyecto, y así poder desarrollar acciones de mitigación. De esta manera podemos ver cómo podemos interpretar los umbrales de colores que comúnmente se les asigna a la matriz de probabilidad de impacto. El color rojo, donde es alto exposición del riesgo. Las acciones de mitigación sería controlar, porque requieren acciones de mitigación, son riesgos de alto impacto, y de alguna manera habría que mitigarlo, considerando por supuesto el costo de la mitigación, ¿no? El costo de responderle a ese riesgo. Pero la acción común en este caso sería
controlar los riesgos que están en el umbral de alto impacto o de alto riesgo. En el umbral de amarillo, que son medio, el nivel medio de riesgo, la acción de mitigar implicaría monitorearlo, requiere un seguimiento del riesgo para analizar si la probabilidad del impacto puede cambiar hacia el alza, puede cambiar hacia la baja, puede desaparecer. Y el nivel bajo verde, sencillamente aceptamos, es mejor aceptar el riesgo ya que el impacto no sería tan significante que llegase a ocurrir y quizás los costos de mitigación podrían ser más altos que el costo del impacto de que llegase a ocurrir. No es práctico ni económicamente viable desarrollar acciones de mitigación para todos los riesgos. O sea, sencillamente la priorización o la jerarquización de los riesgos, vamos a establecer un parámetro, los primeros 10, los primeros 5, los más importantes, los que sean de significancia, los que sean de altísimo impacto al proyecto, tenemos que entonces asumir una acción de mitigación, pero no todos. Sencillamente lo que hacemos es observarlos, monitorearlos y tenerlos allí, porque como ellos pueden, como existe la probabilidad de ocurrencia, ellos pueden crecer, decrecer y pueden desaparecer. Pero si crecen y se materializa, entonces nos podría agarrar desprevenido. Aquí tenemos una matriz donde las oportunidades y las amenazas están representadas en una matriz común de probabilidad e impacto con definición de impacto positivo para las oportunidades y definición de impacto negativo para las amenazas. Por supuesto, esta matriz está en términos descriptivos de bajo, medio o alto, ¿no? Donde tenemos bajo riesgo, riesgo moderado para el amarillo y alto riesgo. Pero tenemos dos formas de ver los posibles escenarios de riesgo. Los riesgos con amenaza, que significan alto impacto negativo a los objetivos principales del proyecto, a los cuales tenemos que prestarle atención, ¿no? Los medios altos, y las oportunidades, que pueden haber riesgos que nos representen oportunidades, y las oportunidades deberían ser aprovechadas a lo máximo. O sea que una oportunidad en el umbral rojo, en la zona de oportunidades, tendríamos que buscar la manera de integrarlo y evaluarlo concienzudamente, detalladamente, para aprovecharlo a lo máximo. Recuerden que no todos los riesgos de oportunidades son viables de buenas a primeras, ¿no? Podrían generarnos algunos inconvenientes si no manejamos bien el contexto en el cual está confeccionado un riesgo considerado como oportunidad. Mientras que los riesgos que están en la zona alta de la parte de las amenazas, tenemos que mitigarlos de alguna manera y buscar la manera de una respuesta efectiva en caso de que el mismo se materialice. Tenemos la misma matriz doble o común para amenazas y oportunidades, pero en términos numéricos, ¿no? Aquí el usuario le dio una escala numérica a las probabilidades de 0.1 a 0.90 por jerarquía de ocurrencia, y el impacto lo fijó en esta escala de 0.5 a 0.80, y el producto que se obtiene de la probabilidad por el impacto va a ser el resultado de los umbrales y la determinación de la zona baja, la zona media y la zona alta en ambos casos. Recuerden que esta matriz debe manejarse por objetivos del proyecto. Estamos hablando de que los objetivos del proyecto son costo, tiempo, alcance. Lo más importante es que se pueden cuantificar, pues ya la calidad es un resultado, aunque es uno de los objetivos del proyecto, pero la calidad es el resultado de la conjugación del costo, tiempo y el alcance, ¿no? Una vez clasificados los posibles riesgos operacionales sobre la base de su impacto y probabilidad, se debe desarrollar entonces las acciones de mitigación. O lo aceptamos o no lo aceptamos. O le ponemos pecho al asunto o sencillamente lo descartamos, ¿no? O lo transferimos. Vamos a ver qué hacemos. Se debe encontrar un balance entre el costo de mitigar un riesgo y su impacto potencial. O sea, si el costo de mitigar un riesgo es más alto que el potencial costo del impacto, sencillamente no lo hacemos porque estamos cometiendo una locura, ¿no? Buscaremos otra medida para suavizar ese impacto, ¿no? En muchos casos el costo de mitigar puede ser mucho más grande que el mismo costo del proyecto, imagínense ustedes. Entonces no vale la pena sencillamente o no arrancamos el proyecto, porque tenemos que considerar la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Dependiendo de su nivel de probabilidad.
Las respuestas al riesgo tienen que ser consistentes con la importancia del riesgo, eso no cabe duda, ¿no? Mientras que las respuestas al riesgo deben ser aplicadas en el momento adecuado, no puede ser a destiempo, tienen que ser realistas y tener un costo razonable en relación con el riesgo. La planificación de la respuesta a los riesgos es el proceso entonces por el cual vamos a desarrollar alternativas y definir acciones para disminuir el impacto del riesgo sobre el proyecto. Ante riesgo negativo se puede entonces considerar ciertas estrategias alternativas para hacer frente a sus amenazas. Así tenemos la alternativa de aceptar. ¿Qué significa aceptar? Bueno, admitimos si el impacto del riesgo es mínimo o el costo para mitigarlo es mayor al costo del impacto del riesgo. Si nos presenta un riesgo y mitigarlo implica un mayor costo de su impacto, lo aceptamos. O sencillamente el costo o el efecto del impacto es mínimo, si llegase a ocurrir, entonces sencillamente lo asumimos, lo aceptamos. La otra alternativa para hacer frente a las amenazas es transferirlo. Transferirlo implica trasladar todo el riesgo a terceros para disminuir el riesgo en el proyecto. Por ejemplo, una forma de transferir el riesgo clásica es la póliza de seguro. Uno contrata una póliza de seguro, paga una prima, seguramente esa prima debe ser menor, muchísimo menor al impacto que significaría la materialización de un riesgo. Mitigarlo, que implica disminuir la probabilidad de que se produzca el riesgo al establecer acciones anticipadas para evitar que suceda. Ya la mitigación implica habernos anticipados a lo que va a suceder y entonces sencillamente lo que hacemos es llamar a un tercero para la ausencia de uno fijo que está allí, por ejemplo, un personal, ¿no? Esas son acciones para mitigar, disminuimos, pero ya lo tenemos previamente identificado y planificado. Y la otra alternativa para hacer frente a las amenazas es sencillamente evitarlo. Puede implicar cambios, aceptar a ese riesgo puede implicar cambios en el cronograma o el alcance del proyecto y entonces lo que hacemos es eliminarlo, eliminar esa amenaza, no asumirla bajo ninguna circunstancia y nos evitamos el problema. No es posible, hay veces riesgos que no tienen capacidad o no tienen la posibilidad de que lo podamos aceptar, transferir o mitigar, sencillamente lo evitamos. De esta manera hemos culminado entonces el tema número 4 referente a la evaluación y a las respuestas del riesgo. Muchísimas gracias.